Tenerles esta mañana y verles, saludarles, los que pude saludar, si no después del servicio, no se vaya sin que les salude. Vamos a ponernos de pie para leer la escritura esta mañana. Estamos en 1 Corintios, capítulo 14. Vamos a leer algunas partes del texto, no vamos a leerlo todo. Póngase de pie, por favor. 1 Corintios capítulo 14, dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a parar ahí. Señor, gracias te damos esta mañana por la palabra tuya que podemos leer, para estudiarla, para escuchar tu voz, para recibir de ti la instrucción que necesitamos. Queremos rogarte que tú en esta mañana nos hables a través de ella, sobre todo en este tema tan importante para nuestros tiempos, como lo fue también en el tiempo de Corinto. Pedimos que tú nos enseñes a través de tu Espíritu lo que necesitamos aprender como iglesia y lo que necesitamos aprender como también hijos tuyos. Queremos a la vez también encomendarte este tiempo, queremos encomendarte a la iglesia, aquellos que están enfermos esta mañana, que no pudieron estar, tú conoces sus necesidades. Pedimos que en este momento tú des restauración y sanidad. Gracias por aquellos que están aquí, que no habíamos visto algún tiempo. Gracias por Nancy, que está con nosotros de vuelta. Nos da gusto tener a una guerrera de oración con nosotros y agradecemos por su vida hoy día. Pedimos también por aquellos que están pasando por un tiempo de prueba y lucha. Queremos rogarte por la vida de Mirna y su familia en este momento. Al pasar por esta prueba que está pasando, pedimos que tú ayudes para que esto funcione para la gloria tuya, como ella lo ha expresado y ha pedido que intercedamos. Señor, gracias te damos porque como iglesia podemos unirnos, no solamente para rogarte por necesidades, pero para adorarte en espíritu y en verdad, aclamarte a ti con salmos, con cánticos espirituales. Permite ahora que nuestro corazón también pueda ser puesto delante de ti para que tú nos enseñes la verdad tuya y tú nos dirijas, nos muestres la verdad que necesitamos aprender. En tus manos, Señor, queremos ponernos este momento y te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Esta mañana, el tema de hoy es sobre el don de profecía y el don de lenguas en la iglesia. Sabe que nuestros tiempos modernos no son muy diferentes a los tiempos de antes. Hoy día buscamos lo milagroso o lo sensacional y aún ser llevados por nuestras emociones. En 1977, en Nuevo México, Jesús, entre comillas, se le apareció a una mujer en una tortilla de harina. Y ese lugar se convirtió en un lugar que todo mundo iba. De tal manera que las personas iban buscando un milagro, iban buscar una conexión espiritual. Eso comenzó un movimiento de personas que aún hasta hace poco, personas están viendo que la imagen de Cristo en una tortilla. Increíble, usted puede decir. Ahora dice, bueno, eso sucede con personas que son así, pero también sucede en el área del cristianismo. En los años 90, un grupo de cristianos carismáticos comenzaron lo que ellos llaman risa santa. Esta risa es santa, aparentemente comenzó la tercera ola del Espíritu Santo. Y lo que supuestamente es que las personas son tocadas por Dios a través del Espíritu Santo y comienzan a reírse santamente. Esto acompañado por histeria.
Como usted lo ve, la inclinación humana lleva a las personas a rechazar la verdad de Dios en busca de algo sensacional. Algo que quieren ellos conectarse para ser más espirituales. No es muy diferente a lo que estaba sucediendo en Corinto. Pablo comienza en el capítulo 14 diciendo, seguid el amor. Hemos hablado de ello todo un capítulo. Y es un imperativo, es un mandato, seguid el amor. Y lo describe en el capítulo 13. Y ha explicado que el amor es superior a todos los dones. Pablo dice, el amor edifica. El amor es el testimonio al mundo de que somos seguidores de Cristo. El amor es el don más grande. Y por eso Pablo dice, debemos procurarlo. Esa palabra seguir, procurar, es como cuando alguien va persiguiendo a alguien. Lo hace con una intencionalidad, con un esfuerzo fuerte de seguir a eso. Pablo dice, sigan el amor de esa manera. Ahora, Pablo no está diciendo que los dones no son importantes, porque comienza diciendo, seguid el amor, procuren, dice, los dones espirituales. Pero Pablo en este texto corrige el desbalance que existe en la iglesia de Corinto, que pensaba que los dones milagrosos, y específicamente el don de lenguas, era superior a todos los dones. Y este texto, esta primera parte del capítulo 14, va a contrastar el don de lenguas y el don de profecías. Y Pablo va a decir, el don de profecía es el que ustedes deben procurar más que el don de lenguas. ¿Sabe? Este texto es tan relevante hoy día como lo fue en ese entonces. Para hoy día, esta verdad es aplicable y resuelve, si seguimos este texto, resuelve los problemas que también tenemos debido a este don. Pablo comienza diciendo, debemos procurar los dones. Da dos mandatos. Procurar, dice, todos los dones. Sí, procúrenlos. Con pasión, con deseo, procuren los dones. Pero hemos visto que los dones los produce el Espíritu Santo. Y todo lo que produce el Espíritu Santo debemos desearlo. Eso es obvio. Pablo está diciendo, procuren los dones espirituales. Pero ve el versículo 1, dice, pero, sobre todo, que profeticéis. Lo que ha estado diciendo Pablo acerca de los dones, dice, procuren, persigan el amor, procuren los dones espirituales, pero especialmente quiero que sigan el don de profecía. ¿Qué era el don de profecía? Hemos dicho ya, el don de profecía, de predicar, de hablar enfrente a otros la verdad de Dios. No quiere decir predecir, es más, esa parte de predecir es muy poco en el Antiguo Testamento, no es la mayoría de su tiempo. El aspecto principal de la profecía es proclamar la verdad de Dios, predicar la verdad de Dios. Y Pablo ahora va a explicar por qué este don debe tener prioridad en la iglesia antes que el don de lenguas. Miremos en los versículos 2 al 5 la diferencia entre el don de lenguas y el don de profecía. Primero, Pablo dice en versículo 2, note lo que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4 también dice, el que habla en lengua, su Biblia dice extraña. Originalmente no está esa palabra. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Explicaré más adelante por qué los traductores incluyeron extraña en ese versículo. A sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es difícil determinar qué significan estos versículos. Así es que le voy a dar dos posibles traducciones o interpretaciones de esta parte. Lo que podemos decir es que el don de lenguas sin interpretación, de acuerdo a este texto, no edifica. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es solo para Dios. Ahora, hay dos posibles interpretaciones para esos versículos que hemos visto. Primero es que Pablo está refiriéndose a un don falso de lenguas con origen pagano que nadie entiende. Que este proviene de su espíritu mismo, no del Espíritu Santo, y que solo edifica al individuo.
Y el tono de los versículos que acabamos de leer es un tono sarcástico que Pablo está usando. Y el tenor general de que Pablo está dando es que los dones deben de edificar. Pero ese don, como ellos lo estaban practicando, ese don que ellos decían que era el don de lenguas, era contrario a lo que la Escritura dice. Y Pablo está diciendo, ese don no edifica porque no está funcionando como debe de ser, si es que es don. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que Pablo está refiriendo al hablar lenguas que nadie entiende, que él habla por el Espíritu Santo, hablando los misterios de Dios, o misterios a Dios, esas cosas ocultas, esas cosas que Dios ha revelado. Y estas lenguas deben de ser practicadas a nivel personal, pero los corintios lo estaban usando a nivel público. Y Pablo les dice que ese tipo de don no puede usarse en la congregación si no hay interpretación. Cualquier postura que usted puede tomar, si usted quiere tomar la primera, es un don falso, o segundo, es un don que realmente es personal, pero se está practicando a nivel servicio de la iglesia, sin interpretación. De acuerdo a Pablo, dice, no se debe practicar de esa manera. Pablo dice que el don de lengua sin interpretación no edifica, es solo para Dios. Nuestro hermano Pastor Luis nos contó que su esposa por un tiempo trabajó en una iglesia con el trasfondo carismático, se creía el don de lenguas. Dice, cada domingo hablaban en lenguas en la iglesia. Pero a su esposa le tocaba transcribir la interpretación de las lenguas que el pastor le daba. Me pareció algo cómico. Es así como hoy día muchas veces se lleva a cabo esto. El don de lenguas sin interpretación, dice Pablo, no es edificante para la iglesia. Ahora, lo que hacía esta gente que de antemano traducían, interpretaban lo que iba a decir la gente, eso es engaño. Eso no es correcto de acuerdo al plan de Dios. Pablo dice en los primeros versículos que el don de lenguas sin interpretación no edifica. Segundo, vea versículos 3 y 4. Pablo dice, pero, dice, el don de profecía edifica. Edifica a la iglesia y es mejor. Dice en los versículos 3 y 4, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo está diciendo que el don de profetizar tiene como resultado un efecto de edificar a la iglesia. Es lo primero que dice. Edificar, de construir. Es un término de arquitectura, quiere decir que construye, levanta, fortalece a otras personas. Ayuda a la persona a crecer espiritualmente. Y segundo, dice Pablo, también es un don que anima, exhorta a seguir a la persona el camino del Señor. Y tercero, dice Pablo, es un don que consuela. Consuela al que está caído, consuela al que necesita la ayuda. Esas tres metas muy importantes tiene el don de profecía en la iglesia, el don de predicar, de compartir la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que hacemos cada domingo aquí en la iglesia. Cuando presentamos la palabra de Dios a ustedes, es para esas tres cosas. Primero, queremos edificarte en tu fe. Queremos darle el siguiente ladrillito en tu vida espiritual para que tú puedas crecer. Esa es la meta que tenemos. Segundo, queremos también exhortarte, ayudarte a entender dónde necesitas crecer y a darte el empujoncito, animarte que sigas el camino del Señor. Y tercero es, cuando hay necesidad de consolarte, también queremos darte esa consolación. Eso es nuestro llamado, eso es lo que hacemos en la iglesia cada domingo. ¿Sabe qué? Estas tres cosas no son exclusivas solamente para una persona que se para a predicar. ¿Sabía eso? ¿Cierto? Esto es para nosotros como cristianos. En nuestra interacción unos a otros, esas tres cosas deben de ser prioridad. ¿Qué cosas? Edificarnos. Que salgamos de aquí de la iglesia diciendo, fulano, sutano me ayudó, me edificó. Si fulano y sutano, este hermano en Cristo no, fulano y sutano, no me borremos eso. Mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo me exhortó a seguir el camino del Señor. Seguí en el camino del Señor. Me animó, me consoló.
Eso debe de ser lo normal en la iglesia. Y como Pablo ha dicho, debemos de evitar todo lo que es opuesto al amor. Vean bien claro el versículo 12. Dice, Pablo en el versículo 12 dice lo siguiente: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Ese es mi deseo, dice. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El deseo de Pablo es que, las personas pudieran hablar este don, pero dice, preferiblemente que ustedes se enfocaran en el don de profecía. Porque esa persona que profetiza es mayor, dice Pablo, que el que habla en lengua. Recuerde esto, el contexto de la adoración es la iglesia que se reúne junta. Que se reúne. Hoy dije dos palabras iguales. Y para los que están tomando nota, que siempre dicen, se equivocó, ahora dijo algo malo. La gramática. Lo corregí, ¿ok? En el contexto que se está hablando es la iglesia que se reúne. Junta todas. Vamos a repetirlo otra vez. Corporativamente. No funcionó eso, ¿verdad? Había escrito, ¿sabe qué había puesto para los que están escuchando mi gramática? Corporal. Tuve que cambiarlo anoche. Corporativamente. Es que la traducción del inglés en mi cerebro funciona a veces así. Corporately, ¿verdad? Y la palabra es corporativamente. Cuando la iglesia se reúne, no es para cada quien hacer lo que quiere. ¿Es para qué? Para edificarnos mutuamente. Esa es la meta, y nos edificamos en el amor de Cristo. Esa es la meta. En otras palabras, es para dar lo que Dios nos ha dado, para dar a los demás. Y cada vez que estemos juntos como iglesia, debemos buscar la manera de edificarnos unos a otros. Cuando lo hacemos es cuando la iglesia va a crecer espiritualmente y todos somos beneficiados porque hay una reciprocidad entre nosotros. Esa es la mejor expresión que podemos tener nosotros cuando usamos los dones de esa manera. Pablo dice que el don de profecía es preferible que el don de lenguas. Tercer lugar, Pablo explica el problema del don de lenguas, versículos 6 al 14. El problema con el don de lengua, dice Pablo, vea el versículo 5. Que si el don de lenguas depende de otro don. ¿Cuál es ese don? El don de interpretación. Sin interpretación, el don de lenguas no edifica a nadie. Versículo 6, Pablo da el ejemplo de él mismo. Dice, si yo voy a ustedes y les hablo en lenguas, ¿de qué les va a aprovechar? Dice, si no les hablo con la revelación, la verdad de Dios, con el conocimiento, la ciencia, con la profecía, con la verdad de Dios, con la instrucción, ¿de qué sirve? Dice Pablo. No sirve. Si yo voy a ustedes hablándoles en lengua, pero ustedes no reciben la revelación, la ciencia, la profecía o la instrucción, no les va a edificar. Es más, eso fue lo opuesto que Pablo hizo. Pablo fue con esto. Y Pablo da varios ejemplos de la música, a los que les encanta la música. Vean lo que dice, versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, no dieren distinción de voces. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo diciendo una flauta. Todos saben que es una flauta, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si usted piensa, cuando mi hija le saca esa flautita y empieza a soplarle eso, ¿qué adivina? Ella no es profesional, no sabe tocar. ¿Qué pasa? ¿Cómo suena eso? Terrible, ¿cierto? Pues, no, mi hija, aprenda primero y después toca la flauta. ¿Verdad? No se molesta, yo sé. ¿Verdad? ¿Cierto? Ok.
También dice Pablo, ¿qué tal la trompeta? ¿Qué pasa con la trompeta? Versículo 8. Dice, y si la trompeta diere su sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? ¿Se usaba la trompeta para qué? Que usted escucha la trompeta, en ese entonces se usaba la trompeta para ciertas señales e indicar que tenían que ir a la guerra. Pero si alguien toca la trompeta y solamente la toca, ¿qué sucede? Nada. No sirve de nada, es un ¿qué? Ruido solamente. Pablo está usando esos ejemplos de los instrumentos musicales, está usando el ejemplo de la trompeta y está diciendo, todos esos, si no se usan con las notas específicas o se usa para un propósito específico y que la gente entiende el significado de ese sonido, si no hay eso, dice Pablo, de nada sirve. Vea el versículo 9. Así también vosotros, dice, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Sí ve qué está diciendo? Si ustedes están hablando, pero no están hablando algo que se comprende, ¿qué dice Pablo? Es como hablar al aire. El don de lenguas, está diciendo Pablo, sin interpretación, no es palabra bien comprensible. Las personas no lo están entendiendo y eso es como hablar al aire. No edifica a nadie. En otras palabras, las palabras se las lleva el viento porque no ayudan a nadie. Ahora Pablo en el versículos 10 y 11 da el ejemplo de los idiomas. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Pablo dice, hay muchos idiomas. Note que dice Pablo, no dice lenguas extrañas. Dice, hay idiomas y todos tienen significado, dice Pablo. Y no se puede ignorar eso cuando uno tiene que comunicarse con otras personas. Y en el caso de ellos, las personas están hablando estos dones de lenguas sin ninguna interpretación. Es realmente como estar hablando con un extranjero. ¿Qué sucede cuando estás hablando con un extranjero? ¿Qué sucede? Hablas, no sabe lo que está diciendo, ¿cierto? Y es muy interesante porque Pablo, la palabra que usa para extranjero es bárbaro. Que para ese entonces la palabra un bárbaro, para un judío, una persona que no era educada, que no hablaba su idioma y el sonido que escuchaban era como decir bárbaro. Era un poco ridículo. O sea, era un sonido muy ridículo. O sea, bárbaro. Si tú no estás comunicándote con la persona, vas a escuchar un sonido raro. Dice, así es cuando ustedes están hablando en el tiempo de la adoración, tratando de mostrar a otros que están superiores, hablando en este don de lenguas y nadie les está entendiendo. Para ellos ustedes suenan como un extranjero. No tiene mucho valor ni sentido. Pablo dice, no debe de ser así la adoración. En la adoración en la iglesia no es para tener un show personal, que es lo que ellos estaban haciendo. Que todo el mundo sepa que puede hablar en lenguas. Es para que todos participemos juntos. Es por eso que aquí no va a haber show. No hay show en nuestra iglesia. Lo siento. No lo siento. No es show. ¿Sabe para qué? ¿Para qué se esfuerza Henry y su equipo? ¿Para qué se esfuerza? Cada semana hablamos de cómo hacer posible de que usted que está sentado ahí cada domingo exprese su adoración a Dios. Eso es lo que queremos. No hay nadie aquí que está al frente que quiere decir, yo quiero que me vean porque toco muy bien. Están deseando que usted y yo adoremos a Dios juntos como iglesia. Pablo dice, para eso es ese tiempo de oración, no para un show personal. Y si ustedes están usando ese don y piensan que son muy espirituales, pero nadie lo está interpretando, ustedes es como estar hablándole a un extranjero que no les entiende nada, de nada sirve.
Vea cómo termina Pablo en versículo 2, aplicando todo esto a ellos. Así también vosotros, dice. Pues que anheláis dones espirituales. La palabra ahí es cosas espirituales. Ustedes que desean estas manifestaciones del Espíritu, pero solamente a través de esos dones llamativos, como el don de lenguas. Dice, procurad, esfuércense, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es muy interesante que la palabra procurar abundar, esa palabra abundar es con excelencia. Esfuércense con excelencia a lograr que cuando ustedes se reúnen, lo que hacen en la adoración es para edificarse. Pablo está corrigiendo esa pasión que ellos tenían por la espiritualidad, ese celo por ciertos dones especiales. Y está diciendo, ustedes tienen que tener ese deseo, esa excelencia por aquellos dones que edifican a todos como iglesia. Si podemos aprender algo de esto, es que todos los dones que tenemos, todos los talentos que tenemos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, es para edificarnos mutuamente. Y debemos de esmerarnos con excelencia para edificar a otros y no buscar nuestro beneficio personal. Si cada vez que yo voy a hacer algo con mis dones o mis talentos, pero yo estoy pensando recibir algo, ya está mal eso, ¿cierto? Así sea que yo quiera recibir un elogio, pero yo quiero que la gente me diga algo porque yo necesito. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes están buscando el interés personal y ese no es el amor de Dios. Tu deseo al usar tus dones, tus talentos, es edificar a los demás. El deseo de los demás debe ser que edificar a mí también. ¿Sabe? Cada domingo yo salgo edificado, pero no salgo edificado porque predico. Eso lo edifica a ustedes. Yo salgo edificado porque ustedes me dan algo a mí que yo no tengo, ¿cierto? Algunos me animan, otros me exhortan, otros hacen algo más, me sirven, hacen algo que me anima a mí, que me ayuda a crecer en mi fe. Y eso es lo que Pablo dice, ustedes hagan eso, dice, sigan esto de entender que sus dones es para servir a otros. Dios nos ha llamado a ser consumidores. Que venimos a la iglesia para recibir. Demen. Pablo dice, ustedes tienen que ir a la iglesia cuando se reúnen para que para dar lo que Dios les ha dado. Versículos 13 al 17, Pablo dice que sin interpretación del don de lenguas no hay fruto. Véalo. Primero dice en la adoración personal, vea cómo dice, versículos 13 y 14. Porque el que habla en lengua, otra vez, la palabra extraña no está en la Biblia, la metieron ahí para interpretar la palabra. Pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Otra vez, es posible, como dije antes, que Pablo está refiriéndose a un falso don de lenguas y dice, hey, ustedes dicen que tienen el don de lengua, ese don extraño de lenguas. Bien, pidan a Dios que se les muestre la interpretación. Y si no lo hace, no lo sigan usando. Está quizás Pablo usando sarcasmo, pero posiblemente puede que esté hablando que hay o que había ese don personal de lenguas en el cual la persona podía hacerlo en una manera que solo Dios entendía. Y Pablo dice, si ustedes lo van a usar en la iglesia, debe de haber interpretación. No pueden usarlo si no hay interpretación. Y lo pueden, dice, usarlo a nivel personal. Ustedes cuando lo expresan a Dios, lo hacen y Él lo entiende, tú no lo entiendes, dice. Vea el versículo 15, hablando ya de la adoración corporativa. Dice, ¿qué pues? Pero en la iglesia, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con
el entendimiento. Muy importante eso, hermanos. Pablo dice, yo voy a la iglesia para orar, no voy a ponerme loco ahí sin hablar cosas que no van ni vienen, que nadie entiende. No, dice Pablo, voy a orar. Dice, ¿con qué? Con el entendimiento también. Es por eso que no va a haber en Grace, no va a haber ese tipo de adoración esotérica donde todo el mundo pierde control y está brincando, saltando, porque no hay entendimiento en eso. Dice, cantaré, dice, con el Espíritu. Sí, queremos cantar con el Espíritu, pero dice Pablo, también con el entendimiento. Pero si bendices solo tú, mira lo que dice, con el Espíritu. El que ocupa el lugar de simple oyente, esa persona que no entiende lo que está pasando. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pablo está diciendo, si en el servicio de ustedes están estas personas que están hablando supuestamente en esta lengua extraña, lo están haciendo en alta voz, pero no hay entendimiento de aquellos que están ahí, ¿cómo van a decir amén? Así sea. Pero no entienden nada de lo que está pasando. Esa persona que es un aprendiz, que no ha sido instruido, no puede afirmar la oración que tú has hecho o dicho. Esto no le edifica a la persona ni a nadie, solo a la persona que ora. Y eso es dudable si la persona no lo entiende tampoco. El don de lenguas sin interpretación o el don falso de lenguas, que en este caso no sabemos, en la adoración corporativa no edifica a nadie ni produce fruto, sino que Pablo ahora ofrece su ejemplo de cómo usar el don de lenguas. Vea versículos 18 al 20. Pablo dice en el versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. No tenemos nada más de trasfondo acerca de Pablo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero Pablo dice, yo tengo, más que todos ustedes, tengo don de lenguas. Pero vean lo que dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo está diciendo, tengo los dones, tengo el don genuino, porque algunos pensaban que él no tenía este don. Están diciendo, oye, Pablo no tiene ese don. Pablo dice, no, yo lo tengo estos dones, pero yo prefiero cuando vaya a ustedes, voy a hablar 5 palabras, que hablar un montón de palabrerías que ustedes no entienden. Yo prefiero eso. Versículo 20. Aquí está la corrección de Pablo. Hermanos, hermanas, ¿qué dice Pablo? No seáis niños de manera de pensar. Pablo exhorta a la madurez espiritual. Les dice, no sean inmaduros en su manera de pensar, como los niños, que en general podemos decir hay un egoísmo. Un niño no es adulto en su manera de pensar. Basado en el contexto, los corintios eran niños. ¿Por qué? En su manera de pensar están pensando cómo ser el súper espiritual, teniendo estos dones que me van a hacer espiritual rápidamente. Son niños porque solo piensan en sus deseos. Son niños porque son egoístas y no muestran el amor a otros. Son niños porque no disciernen entre el bien y el mal. Son niños porque no entienden lo que es correctamente, moralmente bueno, lo que es moralmente malo. Son niños porque no pueden corregir el pecado. Son niños porque tienen pleitos entre ellos mismos y hay divisiones. Son niños porque creen que solo los que tienen esos dones sensacionales son espirituales. Y Pablo les dice, dejen de ser niños en su manera de pensar. Eso es para nosotros, ¿cierto? Tenemos que venir a la iglesia de ¿qué cosa? Pensando es que yo no voy para yo hacer lo que yo quiero. Debemos de venir pensando en que somos personas maduras, ¿cierto? En Cristo. Y dejar de pensar como niños. Pablo, vea lo que dice.
No solamente dice, no sean niños de modo de pensar, pero sí sean niños en la malicia. ¿Qué es eso de la malicia? En lo malo. Tener la inocencia de lo malo. En lo malo, esos sean niños. No vayan ahí, no busquen lo malo. No lo consideren. El niño, hay ciertas cosas que no sabe si son buenas o malas. Esas cosas malas, no. Basta con lo malo, sean niños, dice Pablo. Dejen de jugar con la malicia. Esa es la única forma que dice Pablo debemos de imitar a los niños. No teniendo malicia. Pero dice, maduros en el modo de pensar. La persona que es madura, escucha esto, en Cristo, ama a otros como Cristo ama sin esperar nada a cambio. Perdona a otros como Cristo le perdonó antes que perdonar condicionalmente. Busca los intereses de otros, no los suyos. Busca ayudar a otros antes que ser el centro de atención para hacerse sentir bien. Tiene discernimiento de lo bueno y lo malo, evita lo malo. Se alimenta de Cristo, la roca cada día y depende de Él. No depende de sus emociones o de otros. Es obediente a Cristo. No tiene excusas para no serlo cuando Dios le manda. Es una persona madura. Pablo dice, dejen de ser niños en su manera de pensar, sean maduros en su manera de pensar. Y finalmente Pablo dice y explica el propósito del don de lengua en los versículos 21 a 25. Propósito del don de lenguas y el don de profecía. Primero dice que el don de lenguas es señal a los incrédulos. Claro, podríamos pasar mucho tiempo hablando también de esto, pero básicamente lo que está diciendo Pablo es esto. Está refiriéndose a Isaías 28, 9 y 10. Este mensaje fue dirigido al reino del sur. Y Dios les mandó el mensaje y les dijo, quiero que ustedes cambien su manera que están viviendo. Es contrario al plan mío. Obedézcame. Ellos dijeron, no quiero. No queremos hacer lo que Dios dice. Muy bien, dice Dios, yo voy a enviar a ustedes a Babilonia y va a conquistarles. Y cuando ustedes escuchen el idioma de ellos, que no entienden, van a entender que esa es una señal de que el juicio de Dios ha llegado a ustedes por no creer. Pablo está usando ese texto y aplicándolo. Está diciendo, versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, dice, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran personas que no son creyentes, o no entienden esto, dice Pablo, ¿qué dirán? Dice, no dirán que estáis locos. Pablo está diciendo que lo que muchos de ellos están haciendo en la iglesia es que hablar en este don de lengua sin interpretar, la gente que está llegando ahí, que no entiende que esta es una señal para aquellos que no son creyentes, especialmente en el contexto judío, y que también es una manera de llamar la atención, es decir, Dios quiere que te arrepientas, dice Pablo, pero no hay esa interpretación. Estas personas lo que piensan es que están ¿qué? Locos. Y si yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes han estado en un servicio así? Dije, sí les pregunto, no dije que les estaba preguntando. Eso es exactamente lo que Pablo está escribiendo. La gente sale asustada diciendo, ¿y eso qué fue? Pablo dice, exactamente, por eso ese don no usado de la manera que Dios dice, produce ese tipo de resultado. Pero vea, versículos 24 y 25, Pablo dice, el don de profecía hace lo opuesto. Me encanta esto, vea. Pero si todos profetizan, supongamos que ustedes están hablando la verdad unos a otros, todos, y entra un incrédulo, una persona que no es creyente, uno que no entiende las cosas, que es un novato, dice, por todos es convencido, por todos es evaluado. No juzgado en el sentido negativo, pero evaluado en el sentido que se da cuenta de que su vida no está de acuerdo a lo que Dios dice. Vea lo que sucede. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Esa persona entiende en ese momento,
no estoy viviendo de acuerdo al plan de Dios. Oh, eso que estoy pensando no está bien. Mi vida que estoy viviendo no está bien. Porque está escuchando la verdad de Dios de las personas a su alrededor. No solamente del que está parado, estamos hablando de ustedes también, hablando la verdad unos a otros. ¿Qué va a suceder? Dice Pablo, postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios. Va a llegar a ser creyente. Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Wow. Qué hermoso panorama, ¿cierto? Que no solamente es mi deber comunicar la verdad de Dios, pero tú estás comunicando la verdad a otros, la verdad de Dios. Y una persona no creyente en esta iglesia se da cuenta de que necesita a Cristo. Esta persona entiende y dice, wow, Dios me está hablando. Yo necesito dar mi vida a Cristo. Pablo dice, el don de profecía, eso es lo que produce. Necesitamos ver eso más en nuestra iglesia, ¿sabe? Que hablemos la verdad de Dios, especialmente aquellos que están viniendo a nuestra iglesia que no conocen el Evangelio de Cristo. No basta que lo escuchen de mí, no basta eso, basta que usted también lo comunique a ellos, les diga, Dios está hablando. Responde a lo que Dios está diciendo. Termino con esto. 3 preguntas que debemos hacernos, relacionadas no solamente con el servicio de la iglesia y con este don, sino en todo lo que hacemos como iglesia. Número 1, hagamos la pregunta de entendimiento. ¿Es entendible y claro el mensaje? ¿Es entendible y claro el mensaje? 8 veces Pablo usa la palabra entendimiento. Cuando yo hablo a alguien, ¿es entendible y claro el mensaje? Número 2, edifica. Ayuda lo que estoy haciendo a otros a crecer. Ayuda lo que estoy haciendo a otros a crecer. ¿Qué es lo que ayuda a las personas a crecer? Quiere decir que nosotros tenemos que pensar en todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, si está produciendo edificación en esa persona. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que decir, esto no. No voy a decir esto, no voy a hacer esto, esto no edifica a las personas. Eso incluye, nosotros lo hacemos en la iglesia. Cualquier cosa que vamos a hacer aquí o allá, pensamos, ¿va a edificarles a ustedes? Tengo que pensar en mi sermón a ustedes. ¿Les va a edificar? ¿Van a crecer ustedes? Si ustedes no salen diciendo, oh, yo crecí en algo, yo fui edificado en algo, oh, yo tengo mejor conocimiento de esto. Si ustedes no salen con eso, lo que yo diga no importa. Puedo hablarles 1 hora y van a salir igual. Pero mi deseo es ese, esa es mi oración cada semana. Y la tercera pregunta es relacionada con la madurez. Estoy actuando de una manera madura. Cuando tengamos esa tendencia de ser inmaduros, yo quiero que haga esto. Mire a un niño. Si no hay un niño, piense en un niño. Especialmente aquel que es berrinchudo. Y diga a usted, yo debo dejar de ser niño en mi manera de pensar y ser un cristiano maduro. Así que no voy a hacer eso. Eso nos va a ayudar a nosotros a pensar si estamos actuando de una manera madura. Recuerde esas 3 preguntas que podemos usar en todo lo que hagamos como iglesia. Entendimiento, es entendible y claro el mensaje. Edifica, ayuda a lo que estoy haciendo a otros a crecer. Madurez, estoy actuando de una manera madura. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en cuanto a nuestra iglesia. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que eres claro y en aquellas cosas que no entendemos, sabemos lo que tenemos que hacer. Pedimos que nos ayudes a ser personas maduras, que deseamos la edificación de otros. Queremos que crezcan, queremos animar, exhortar,
Queremos amarnos unos a otros y queremos que todo lo que hagamos lleve a aquellos que no te conocen a rendir su vida a Cristo. Y en esta mañana es nuestro deseo que aquellos que en esta mañana están aquí, que no te conocen, puedan conocerte y puedan rendir sus vidas a ti y decir, Dios está en Grace. Gracias por hablarme el mensaje. Es nuestro deseo, Señor. Ayúdanos como iglesia, en el nombre de Cristo. Amén.